Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestro espacio de oración. Hoy nos congregamos en un acto de fe y esperanza, buscando el consuelo y la sanación que solo la divina providencia puede ofrecer. ¿Necesitas sanación? ¿Hay heridas en tu alma que parecen no cerrar? ¿Algún familiar o ser querido está atravesando un mal momento que parece insuperable? Padre Pío, un faro de luz en la oscuridad, nos demostró que la fe tiene el poder de transformar el dolor en fortaleza. ¿Estás listo para abrir tu corazón y permitir que la gracia de la sanación repare lo que está roto? ¿Deseas ser un canal de luz para aquellos que sufren en silencio? En este sagrado encuentro, te invito a profundizar en tu interior y encontrar ese anhelo sincero de bienestar y paz. Juntos, a través de la intercesión de Padre Pío, pediremos por la salud del cuerpo, la mente y el espíritu. Dejemos que nuestras súplicas asciendan como incienso ante el altar del Altísimo, y que la serenidad nos envuelva en este viaje de curación. Que este espacio sea un remanso de esperanza y un santuario de sanación. Que nuestras voces se unan en una sola plegaria por aquellos que más lo necesitan. Y que, al final de nuestro camino, encontremos la paz que tanto buscamos. Ahora, te animo a que te prepares para este viaje espiritual. Encuentra un lugar tranquilo, respira hondo y centra tu mente en la presencia sanadora de Padre Pío. ¿Estás listo para ser testigo de los milagros que la fe puede obrar? Antes de sumergirnos en la oración de sanación, detengámonos un instante para invocar la presencia de Padre Pío. Él, que en vida fue un canal de milagros y consuelo, sigue siendo un faro de esperanza desde el reino celestial. Al invocar su nombre, preparamos nuestro espíritu para ser receptivos a las bendiciones que están por venir. Padre Pío, conocido por su compasión y su poderosa intercesión, es un santo que trasciende el tiempo y el espacio. Al llamarlo, no solo buscamos su atención, sino que también nos alineamos con su espíritu de fe inquebrantable y amor incondicional. Con nuestras voces unidas en una sola petición, creamos un eco que atraviesa los cielos. Imagina que cada palabra pronunciada es una luz que se eleva, buscando la mirada de Padre Pío. Al hacerlo, no solo pedimos que nuestras oraciones sean escuchadas, sino que también solicitamos su guía y protección en el proceso de sanación. Así que, antes de comenzar, cerramos los ojos y en la quietud de nuestro ser, decimos con reverencia: Padre Pío, te invocamos en este momento sagrado. Acompáñanos y sé testigo de nuestra fe. Que tu presencia fortalezca nuestras plegarias y que tu amor nos envuelva mientras buscamos la sanación para nosotros y nuestros seres queridos. Amén. Con esta invocación, abrimos las puertas del cielo y establecemos una conexión divina. Ahora, con Padre Pío a nuestro lado, estamos listos para comenzar nuestra oración de sanación, confiando en que seremos escuchados y atendidos. Antes de empezar la oración de sanación, les recuerdo, queridos hermanos, que pueden suscribirse al canal si no lo han hecho todavía. Pero lo que más nos ayuda es que dejen un comentario en el video con sus peticiones o inquietudes. Si no tienen nada en concreto, pueden utilizar la siguiente frase para elevar la fuerza de la oración colectiva. La frase es: Querido Padre Pío, sana a todos mis hermanos y hermanas del mundo. Muchas gracias por formar parte de esta gran comunidad. Ahora sí, vamos a proceder con la oración. Oh amado San Pío de Pietrelcina, tú que llevaste en tu cuerpo las heridas de Cristo y en tu alma el sufrimiento de tantos, acude en nuestra ayuda con tu poderosa intercesión. Tú, nuestro ejemplo de fortaleza y perseverancia, que conociste el dolor en todas sus formas y supiste transformarlo en un camino hacia Dios, escucha nuestra súplica. Padre Pío, tú que fuiste probado con enfermedades y sufrimientos, pero que nunca perdiste la fe ni la esperanza, ayúdanos a entender que, a veces, las batallas más fuertes son dadas a los mejores luchadores. Enséñanos a aceptar nuestras pruebas con la dignidad y el coraje con los que aceptaste las tuyas. Intercede por nosotros ante el trono de la divina misericordia,
para que podamos encontrar la sanación del cuerpo y del espíritu. Que tu ejemplo de vida nos inspire a llevar nuestras cruces con amor y a ofrecer nuestros dolores por la salvación del mundo. San Pío, guía nuestros corazones hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento y hacia la salud plena que proviene de la mano generosa de Dios. Que, siguiendo tus pasos, podamos también nosotros ser faros de luz en medio de la oscuridad del sufrimiento. Te pedimos que nos acompañes en nuestro camino de sanación, que seas nuestro consuelo en momentos de desesperación y nuestra esperanza en tiempos de enfermedad. Que, a través de tu intercesión, podamos experimentar el amor sanador de Dios y su gracia transformadora en nuestras vidas. Amén. Al finalizar nuestra oración a San Pío de Pietrelcina, nos detenemos un momento para reflexionar sobre el poder de la fe y la sanación. En la quietud de nuestro ser, buscamos la fuerza que solo la divinidad puede otorgar, esa fuerza que San Pío demostró a lo largo de su vida terrenal. Nos maravillamos ante la capacidad del espíritu humano de superar las adversidades, inspirados por aquellos que, como Padre Pío, han llevado sus cruces con valentía y amor. Recordamos que cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para crecer en compasión, en comprensión y en cercanía con nuestro Creador. Reflexionamos sobre el mensaje de que las batallas más duras son confiadas a los guerreros más fuertes, y nos sentimos honrados de que se nos haya confiado la nuestra. No porque seamos perfectos, sino porque a través de nuestras luchas podemos llegar a ser reflejos más claros de la luz divina. San Pío, tú que intercedes por nosotros, ayúdanos a recordar que no estamos solos en nuestras batallas, que cada dolor que sentimos, cada lágrima que derramamos, es conocida por Dios y que, en su infinita sabiduría, Él nos guía hacia la sanación, no solo del cuerpo, sino también del alma. Que esta oración sea el inicio de un camino de recuperación y esperanza. Que las palabras pronunciadas con fe se conviertan en el bálsamo que alivie nuestras heridas y el abrazo que reconforte nuestro espíritu. Con cada amanecer, renovemos nuestra confianza en la promesa de un nuevo comienzo, y con cada anochecer, descansemos en la paz que solo puede venir de la mano de Dios. Que la vida de San Pío sea un faro que ilumine nuestro camino y su amor, un testimonio de la gracia eterna. Queridos hermanos y hermanas, el video llega a su fin. Si este video te ha tocado el corazón, dale al botón de me gusta, no olvides dejar un comentario y lo más importante, compartir el video con tus amigos y familiares. Estoy seguro que les puede servir de gran ayuda. Nos vemos pronto. Que el Padre Pío les acompañe por siempre.